Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta sesión del MEGIN, el Máster de Economía y Gestión de la Innovación. Estamos hoy en la Universidad Politécnica de Madrid, es febrero de 2023, y en la asignatura de Políticas de I+D+I de la Unión Europea tenemos a Philippe Babus, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos viene a visitar a hablar de su libro La tragedia del euro. Así que nada, pues te dejamos, Philippe, que nos cuentes lo tuyo, ¿vale? Muchas gracias, Gustavo, es un gran honor estar aquí en esta universidad. Que nunca he estado, no sabía que estaba aquí, de hecho, pero es muy bonita y fácil de llegar, además. Entonces, vamos a hablar sobre la tragedia del euro, vamos a explicar qué es la tragedia del euro. Y sigo mi libro, que con el mismo título, y voy a explicar por qué tiene este título. Y para entender el euro hay que aproximarse por dos lados, por dos vías, por dos niveles, el histórico y también el económico. Entonces, hablo en mi libro sobre la historia del euro, empiezo con las dos visiones de Europa. Hay una visión liberal que tiene como visión de Europa que el ideal de Europa es tener libertad, ¿no? Que es el valor más importante del cristianismo en general y también de Europa. Lo que ha hecho Europa grande es la idea de la libertad. En el siglo XIX Europa ha llegado a ser primero en todo, en tecnología, ciencias, cultura, económico, militar. ¿Por qué? ¿Por qué no China o India? Por la libertad. Porque aquí en Europa había muchas entidades políticas independientes que estaban compitiendo entre sí y no podía tener un tirano que amasaba tanto poder como en China, por ejemplo, donde además el poder político y religioso estaban en una persona, no estaban divididas. O en egipcio, ¿no? El faraón no solo es el líder político, sino también el líder político. Aquí en Europa no había la competencia de la Iglesia Católica con el poder político. Hubo muchas entidades muy pequeñas y aquí no puedes ser un tirano porque si tú subes los impuestos, entonces la gente se va 20 kilómetros a otra entidad política, entonces no puede ser tan opresivo como en China, ¿no? Donde es un imperio gigante y no puedes irte, o si quieres irte de China, tienes que ir pues, miles de kilómetros. ¿No? Imagínense que tuviésemos aquí más competencia, ¿no? Tenemos aquí Madrid, Fuenlabrada, Móstoles. Entonces, claro, si Móstoles sube mucho los impuestos, la gente va a Fuenlabrada o a Alcorcón o a Madrid, ¿no? Entonces, si tenemos muchas entidades políticas, pues más competencia, hay menos impuestos, menos regulaciones, más libertad, entonces más florecimiento de la civilización. Y eso es la idea de esta visión liberal, tener libertad, la propiedad privada, una economía de mercado, un libre intercambio de bienes, servicios y ideas, ¿no? Solo hay que garantizar esto para tener el ideal europeo. El Tratado de Roma garantiza estas 4 libertades famosas: libertad de circulación de bienes, oferta de servicios, movimiento de capital y de personas. Eso permite esta competencia que hace florecer la libertad y la civilización. Y aquí tenemos los famosos fundadores de la Unión Europea: Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide Gasperi, y los tres seguían a grandes rasgos esta visión.
habían vivido en el siglo XIX bastante libertad, o al menos estaban cerca todavía del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, con mucha libertad. Los tres además hablaban alemán entre ellos, porque Konrad Adenauer obviamente es alemán, Robert Schuman es del Alsacia, que era alemán hasta que Luis XIV lo quitó, nos quitó, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, también, pero entonces hablaba alemán, y así de Gasperi es italiano, pero vivía en Trieste, esta parte que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Por eso hablan entre ellos alemán. Ahora hablan todos inglés, ¿no? En los cumbres famosos, ¿no? Pero ahí eran otros tiempos. Claro, y ellos habían conocido esto y sabían que esta libertad era muy importante para Europa, y al mismo tiempo habían vivido la Segunda Guerra Mundial con todas las consecuencias del socialismo nacional, y querían reinstaurar otra vez la libertad en Europa. Sí, lo único necesario para la cooperación científica y pacífica es la libertad. No necesita nada, ningún superestado europeo. Esa es la otra visión, ¿no? En esta visión liberal siguen existiendo estos estados nacionales, ¿no? Que siguen existiendo, no son considerados malos, sino se ve como una cooperación entre estados nacionales independientes que compiten entre ellos, pero cooperan. Y luego, frente a eso, a la visión socialista, que está opuesta. Típicos representantes son François Mitterrand o Jacques Delors. Ellos no quieren estados independientes compitiendo entre sí, sino ellos creen que lo mejor para Europa es un superestado europeo. Lo ven como el fin de la historia, de hecho. Ellos creen que como casi inexorablemente vamos ahí, que es como el progreso tiene que ir ahí, a tener un estado europeo, ¿no? Que es intervencionista hacia adentro, también muchos impuestos, regulaciones, y proteccionistas hacia afuera, pone aranceles para proteger a Europa, y Europa es como un player, un jugador a nivel global con Estados Unidos y China. Aquí tenemos otro bloque, que es el bloque europeo, este superestado. Como es un superestado, armoniza la legislación, los impuestos, obviamente siempre al nivel más alto. Por ejemplo, con el IVA tenemos ya un mínimo, es decir, ningún estado puede bajar el IVA en la Unión Europea bajo de un mínimo, ¿ya? Y con el tiempo se puede subir el mínimo, y así se está armonizando. Ya no hay esta competencia: si alguien sube los impuestos, me voy a un otro estado como empresa, por ejemplo, porque ahí los impuestos están más bajos. De hecho, la competencia política se ve como un obstáculo, ¿no? Como han atacado, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Por tener impuestos más bajos, ¿no? Eso es lo típico de esta visión, ¿no? Irlanda no puede tener impuestos tan bajos para atraer empresas, no. Hay que eliminar esta competencia tributaria, fiscal. Y claro, se crean nuevas instituciones burocráticas, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y de ahí de esto vamos a hablar más. Entonces, se puede ver, bueno, es un poco de blanco o negro estas dos visiones, la liberal y la socialista, que quieren un superestado. Algunos están más cerca de uno y otros están más cerca de otro. Aunque sea blanco o negro, nos
permite a analizar la realidad. Decía, pues eso está más cerca de estas ideas y eso está más cerca de los otros, ¿no? La visión liberal a nivel de países, Alemania, Gran Bretaña, Holanda estaban más cerca de esta visión, ¿no? Los liberales en Alemania estaban con Adenauer y luego con Ludwig Erhard. Luego Gran Bretaña estaba siempre muy liberal. De hecho, una razón muy importante por el Brexit es que porque está ganando la visión socialista. Y los británicos no quieren ser mandados por un superestado europeo. Entonces, han dicho que no. Han tenido el éxito con UKIP, Nigel Farage, que han dicho que no queremos ser mandados por Bruselas, no queremos este superestado europeo, pues nos vamos, ¿no? Entonces, ellos estaban en el bando liberal, ahora ya no están, que claro, que es problemático desde el punto de vista liberal porque un peso importante se ha ido. Y de hecho hay muchas cuestiones, hay que tener una mayoría cualificada. ¿Sí? Con una cierta minoría tú puedes frenar cosas. Y con Gran Bretaña eran suficientes para frenar cosas. Y ya no hay a Gran Bretaña. Y luego hay la visión imperial, que está sobre todo representado por Francia. Francia es importante porque después de la Segunda Guerra Mundial ellos habían perdido su imperio en el mundo, en Indochina, Vietnam, etc. Y que entonces su idea era construir un nuevo imperio en Europa, un superestado europeo, donde controlado por Francia, y también para prevenir que Alemania, se había reducido mucho el tamaño y el poder de Alemania, prevenir que Alemania luego recupere, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota total, recupere su peso natural en el centro de Europa. Entonces, ¿qué es más oportuno que crear implicar a Alemania en un proyecto europeo liderado por Francia? Así los alemanes están controlados. Con partidos políticos podríamos hacer también a un nivel de los cristiano-demócratas, estaba más cerca del liberal, los socialistas, socialdemócratas más cerca del socialista. Los logros principales del bando liberal son las 4 libertades del Tratado de Roma, que hablamos, pero ya venía esto, con el Tratado de Roma, venía con el problema de la política agraria común, ¿no? que da muchas subvenciones a los agricultores. Y bueno, hay una tendencia hacia la centralización ya dentro de la Constitución de la Unión Europea, que es que la iniciativa legislativa solo puede hacer la Comisión Europea, no el Parlamento Europeo, que es algo curioso, ¿no? Eso sería como en España solo el gobierno puede proponer nuevas leyes y luego el Parlamento puede decir que sí o no. Cuando normalmente es el Parlamento que hay una división de poderes, o supuestamente, ¿no? Que el Parlamento propone unas leyes, ¿no? Y se vota, ¿no? Y claro, el gobierno solo va a proponer, la Comisión Europea solo va a proponer iniciativas que no ponen en peligro su poder, o incluso o va a proponer algunos que llevan a más centralización, más poder.
Entonces, aquí tenemos la reunificación alemana. Entonces, desde el Tratado de Roma, de las 4 libertades, había esta tendencia de que todos los estados tienden a crecer, y además la Comisión Europea tenía esta posibilidad de iniciar nuevas leyes. Entonces, poco a poco, el poder de la Unión Europea estaba creciendo. Es decir, estaba ganando la visión socialista. Pero luego, en 1889, pasa algo que sorprende a la gran mayoría de la gente. Como ya he comentado antes, a los austríacos no, porque Ludwig von Mises ya en 1920 había escrito un artículo sobre la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo. No se puede calcular, no se puede hacer comparaciones entre input y output sin precios de mercado. Y al final cayó la Unión Soviética, el comunismo, donde no se puede hacer los cálculos, no se puede operar de forma eficiente, comparando costes y ventas. Entonces cae el comunismo. Alemania de Este era socialista, ¿no? Se cae el muro y se reunifica Alemania, y también los otros países del Pacto de Varsovia querían ir hacia Europa, y se ve hasta hoy en día que Polonia, los países bálticos, Checoslovaquia, que entonces estos quieren irse de Rusia, de esta influencia, quieren irse hacia Europa. Y claro, la idea, si les pregunto, estos que han vivido en el socialismo, mandado por Moscú, si ellos van a la Unión Europea, ¿ellos van a entrar en el bando de la visión liberal o van a entrar en el bando socialista? Socialista. Liberal. Pues quieren deshacerse de Rusia. Claro, ellos estaban hartos de imperios. Ellos estaban hartos de imperios y del control, de ser controlados. Querían, lógicamente, iban a entrar por el lado liberal. Claro, pero si eso pasaría, entonces el balance de poder iba a caer a favor de los países que apoyaban la visión liberal. De hecho, en un periódico francés muy importante, Le Figaro, creo, se escribió, pues, existe la gran amenaza que la Unión Europea se convierta en una zona de libre comercio, o solo en una zona de libre comercio. Porque ellos no quieren simplemente una zona de libre comercio, ellos quieren más, ellos quieren un superestado europeo. Y por eso Francia vetó la rápida incorporación de estos países, porque iban a entrar ahí. Sí, la táctica imperial, muchos han querido construir un superestado europeo, un imperio en Europa. Charles Le Mans, Napoleón, Hitler, Stalin, todos han querido crear un superestado europeo con medios militares. Fracasaron, y ahora con los medios políticos, esta visión socialista quiere introducir un superestado europeo, poco a poco incrementando el poder, creando instituciones centralizadas. Pero en 89 parece que todo su
su plan se pone en peligro, de repente, con la caída del muro. Entonces, ¿qué hacen? Pues un paso para adelante, para acelerar. Los planes ya habían antes, pero ahora dan un paso fuerte para adelante para acelerar su proyecto de un superestado europeo. Y el medio para alcanzarlo es el euro. La moneda única. Eso es la historia. También querían deshacerse los franceses querían deshacerse del marco. De repente, cuando hay una devaluación del 30%, se puede decir que el país es un 30% más pobre. Los extranjeros pueden comprar 30% más barato casas o cosas en estos países, y si tú quieres comprar en el extranjero, pues te cuesta 30% más. Entonces, de repente, de un día a otro, devaluación 30%, eres el 30% más pobre. La gente lo siente y dice, pues, a lo mejor mi político ha hecho algo malo, ¿no? La devaluación es como el smoking gun, se dice en inglés, ¿no? La prueba de que ahí ha habido un problema. Entonces, teníamos un sistema de cambios fijos, pero que se podían reajustar en Europa. Tipos de cambios que estaban fijos, había cierto rango donde podía fluctuar y después pues, había una devaluaciones. Y si tú tienes un sistema de cambios fijos con dinero fiat, papel moneda, tú solo puedes imprimir dinero, inflar tu moneda al ritmo que hace el país que menos infla su moneda. Porque si tú inflas más, pues devalúas, tienes que devaluar. Tus precios suben, entonces tu moneda vale menos. Entonces, si tú quieres inflar esto, pero el que menos infla es solo esto, pues tienes que devaluar. Entonces tu población va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué nuestra moneda cada vez vale menos? ¿Y quién era el país que menos inflaba? Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 veces se había perdido una guerra y básicamente se había utilizado la moneda para financiar la guerra, la Primera Guerra Mundial. Luego viene la hiperinflación hace justo 100 años y una generación pierde todos sus ahorros. Después de la Segunda Guerra Mundial también otra vez se había utilizado la moneda para financiar la guerra. Hay una reforma monetaria y desaparecen todos los ahorros, o prácticamente desaparecen los ahorros monetarios. Es decir, una generación pierde 2 veces todos sus ahorros. Como consecuencia de eso, es decir, a veces me dice así, chauvinista, algo así, ¿no? No es que los alemanes por algo inherentes tienen una moneda, o tenían el marco como moneda más fuerte, ¿no? Porque antes era peor, 2 veces habían perdido todo, 2 veces hecho fatal. Perdió la guerra y adiós, la moneda. Entonces, después de la guerra, la población estaba muy en contra de la inflación y apoyaban el Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, contra los políticos para mantener la inflación. De hecho, el canciller Adenauer pidió al Bundesbank, antes de las elecciones, bajar los tipos de interés para acelerar, ¿no?, la economía, para ganar las elecciones, y el Bundesbank dijo que no. Y lo podía decir porque tenía el apoyo de la población. Y los votantes castigaban a Adenauer por pedir esto en las elecciones. Claro, y bueno, eso es la razón por qué Alemania tenía el marco, la moneda que se menos inflaba. Y eso hacía también que las empresas alemanes tenían que innovar
tenían que vender por calidad. Porque si tu moneda cada vez es más fuerte, el extranjero cuesta más. Entonces solo puedes vender al extranjero si tú innovas, bajas costes y tienes los productos de más calidad. Entonces Francia veía esto como una amenaza, porque los franceses querían más inflación, pero los alemanes no hacían. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Ellos además han perdido la guerra, ¿cómo se pueden atrever de no inflar? ¿Por qué quieren los franceses inflar? Para financiar sus gastos fiscales, ¿no? Quieren inflar su dinero para financiar el gasto público. Entonces, curiosamente, los perdedores de la guerra implícitamente o indirectamente restringen los gastos fiscales de los ganadores. Eso es obviamente un poder muy importante y querían deshacerse de esto. De hecho, hay una anécdota al final de los años 80 que los franceses instalaron cerca de las fronteras con Alemania armas nucleares de corta distancia. Distancia solo para Alemania, ¿no? Entonces los diplomáticos, supuestamente, si los soviéticos, si los rusos vienen, ¿no? Entonces pues los franceses con las armas nucleares de corta distancia iban a atacar los enemigos, ¿no? Pero bueno, los alemanes no les gustaba, aunque fuesen que el objetivo eran los rusos, pero sin embargo los rusos estaban en Alemania, entonces es algo no muy agradable si lanzan armas nucleares a tu territorio, aunque el objetivo son enemigos. Entonces dijeron, ¿podemos hacer algo sobre esto? Los diplomáticos alemanes y los franceses respondieron, bueno, primero queremos hablar sobre la bomba atómica alemana. Entonces los alemanes, ingenuos, respondían, pero ustedes saben que no tenemos el permiso después de la guerra de tener armas nucleares, biológicos o químicos. Y los franceses ponían, no, nos referimos al marco alemán, a la moneda. Si ellos veían esto, el marco como una amenaza a su Corea, y en cierta manera era. Entonces, 89 utilizaron el momento para dar un paso gigante para adelante para la introducción de la moneda única que se decide introducirlo en el año 90 o 93. Bien. ¿Por qué los países inflacionistas quieren el euro? Ya he hablado de esto, ¿no? Si el marco alemán era la moneda que menos inflaba, ¿no? Si tú quieres mantener los tipos de cambios de las monedas fijas, pues tú tienes que inflar como el que menos inflaba. Y eso era el Bundesbank. Y tenían que devaluar periódicamente, ¿no? Que es algo muy malo para el país y no gusta a la población. Entonces, con el euro, los países inflacionistas no solo podían deshacerse del Bundesbank, sino tenían otras ventajas. Uno es el prestigio, heredar el prestigio del Bundesbank. Porque si tú heredas el prestigio, pues bajan las expectativas inflacionarias. Las expectativas inflacionarias son muy importantes porque si no están controladas pueden causar una hiperinflación. Y por eso siempre el Banco Central Europeo dice,
Por ejemplo, decía, la inflación solo es transitoria, ya va a bajar. ¿Por qué? Para influir las expectativas inflacionarias. Porque si ellos dicen, no, vamos a tener inflación para mucho tiempo, la gente va a tener esa expectativa, va a gastar más rápido su tiempo, los precios suben más rápido, entonces esto se retroalimenta, ¿no? Y las expectativas inflacionarias eran mucho más altas en Italia, España, Grecia, antes del euro. La gente gastaba más rápido el tiempo. Y luego introducimos el euro, pero lo vamos a hacer como modelo del marco, lo vamos a poner el BCE en Frankfurt como simbólico y tal. Entonces bajan las expectativas inflacionarias. Y eso te baja también los tipos de interés para la deuda pública. Esto es el tercer punto, ¿no? Por un lado, tenemos aquí, bajan las expectativas inflacionarias, y había otro, que es que se pensaba, y de hecho todavía eso es la narrativa, el euro va a ser para siempre. Y if the shit hits the fan, como se dice en inglés, si cosas se ponen muy malos, los países fuertes van a ayudar a los países que tienen problemas. Y vimos que en Grecia, pues, y luego con otros países, eso pues, pasó. Por lo cual, los países que están más endeudados, que tienen que pagar tipos de interés más altos a su deuda porque están más endeudados, ahora con el euro tenían el respaldo implícito de los países fiscalmente más sanos, más fuertes, como Alemania. Entonces, les bajaba el tipo de interés. Tenían que pagar menos impuestos, menos intereses a la deuda pública. Luego el señoraje, ¿qué es el señoraje? Son básicamente los beneficios que tienes por la producción de nuevo dinero. ¿Por qué tienes beneficios por la producción de nuevo dinero? Bueno, como Banco Central, produces en tu ordenador nuevo dinero y lo prestas a alguien, pues a los bancos pagan tipos de interés, entonces al final pagan intereses. Al final del año tienes acumulados todos los intereses gracias a tu producción de nuevo dinero. ¿Y qué haces con los intereses? Pues lo envías a tu gobierno, ¿no? Entonces, aquí con el Banco Central Europeo pasa algo curioso. Todavía existen los bancos centrales nacionales, entonces el Bundesbank da préstamos a los bancos alemanes, el Banco de España da préstamos a los bancos españoles, Bundesbank y Banco de España reciben intereses, ¿y qué hacen con eso al final del año? El Bundesbank no lo envía al gobierno alemán, o el Banco de España no lo envía al gobierno de España, no, lo ponen en un fondo común. ¿Y cómo se distribuye el dinero de este fondo? Pues obviamente no lo que pagas tú recibes, entonces no tendría sentido, no. Se recibe en función del capital en el Banco Central Europeo, y cómo han llegado a esta participación en el capital, pues por una cifra ponderada por la población y el PIB. Por lo cual, algunos países pagan más en el fondo que reciben y otros reciben más que ponen. Y sorpresa de las sorpresas, Alemania paga más que recibe. Con Francia es al revés. De hecho, España también pagaba más que, al menos hasta 2010, después no estoy seguro cómo se ha evolucionado, pero también pagaba más. Bien, más importaciones, un nivel de vida más alto. ¿Por qué más importaciones? Pues claro, porque tienes una moneda más fuerte. Los países más inflacionarios, Italia, Francia, Portugal, España, Grecia, tienen, gracias al euro, han tenido una moneda que ha sido más fuerte que hubiera sido si hubieran seguido con sus liras, pesetas, dracmas, escudos, etc. Si tienes una moneda más fuerte, pues eres más rico, puedes
te cuesta menos gasolina, te cuesta menos ir de vacaciones a otros sitios. Tu nivel de vida es más alto, porque tu moneda vale más. Bueno, otro... También se podría formular de otra forma. Antes del euro, los alemanes siempre tenían un marco que estaba aumentando en el valor, se apreciaba. Los alemanes iban cada año más barato a vacaciones a Italia y Grecia. De una manera, el esfuerzo de los trabajadores alemanes, de su esfuerzo, los aumentos en la productividad, el ahorro, se traslaba en una moneda fuerte, así diluyendo estos efectos positivos, sobre todo la población alemana que utilizaba el marco. Ahora se diluye no solo sobre todo la población de Alemania, sino sobre todo Europa, que tiene una moneda más fuerte. Pretextos para hacer recortes presupuestarios, sí, es otro. Algunos países, sobre todo Bélgica e Italia, estaban en los años 90 casi, o estaban al borde de la quiebra. Entonces, sí o sí, tendrían que haber bajado el gasto público, privatizado empresas de telecomunicación, por ejemplo. Bueno, con el euro tenían una excusa. Podrían decir a su población, los políticos, para entrar en el euro, va a ser duro, tenemos que bajar el gasto público, bajar las pensiones, tenemos que privatizar para entrar en el euro. Una vez que estamos dentro, pues ya va a ser el paraíso, pero ahora tenéis que aguantar eso, ¿vale? Se puede vender mucho más fácil estos recortes, esta austeridad. Y ganancias y redistribución monetaria, que sobre todo en los primeros años del euro se crecía mucho más la masa monetaria en los países más inflacionarios. ¿Por qué? Porque ahí bajaban los tipos de interés más, entonces se necesitaba más la inversión estatal en unos países como Grecia o el auge inmobiliario en España. Y siempre cuando hay producción de nuevo dinero, ¿ustedes qué saben de teoría monetaria? Vale, mucho, pero se lo repito. Siempre cuando se produce nuevo dinero y se introduce en la economía, como no se introduce a todos por igual, hay una redistribución. Los primeros que reciben el nuevo dinero tienen más dinero y compran a los precios antiguos, todavía bajos, y a la medida que van comprando, el precio empieza a subir. Entonces hay otros que no han recibido el nuevo dinero todavía y ven, los alquileres suben, la gasolina sube, la comida sube, ellos pierden. Justamente los primeros que reciben el nuevo dinero ganan, los últimos pierden. Es un juego de suma cero, porque imprimiendo más dinero no somos más ricos. Si fuese así sería la leche y podríamos, ya no había pobreza, porque simplemente podríamos erradicar la pobreza imprimiendo dinero. No, imprimiendo dinero, produciendo nuevo dinero no produce riqueza. Lo único que hace es redistribuir de unos a otros. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez una carta del Banco Central Europeo con nuevo dinero? No. Porque no sé, cuando el Banco Central Europeo produce nuevo dinero, no lo reparte por todos por igual y lo envía por correos a las casas. No. Lo reciben algunos. Y ellos ganan. Bien, entonces tenemos esta redistribución, teníamos ahí con el euro, entonces a nivel de países que se
aumentaba, se introducía más nuevo dinero en unos países y menos en otros. Y ahora vienen los gráficos para respaldar todas estas ventajas que vemos aquí. Aquí decimos que los tipos de intereses para la deuda pública bajaban por dos razones principalmente. Uno eran las expectativas inflacionarias, que bajaban, porque supuestamente el euro iba a ser tan fuerte como el marco alemán. Y el segundo es que el respaldo implícito de toda la deuda pública por todos los demás. Por los países fiscalmente fuertes estaban a última instancia detrás de los otros. Y aquí vemos el tipo de interés de Alemania. ¿Ya? En 99 se introduce el euro en contabilidad. No incluyeron los maneros, pero ahí se introduce. Entonces se ve que los tipos de interés que tiene que pagar Alemania son mucho más bajos. Eso hoy en día se llama prima de riesgo, por ejemplo, de Portugal. Pero se ve que se acercan a... ¿Puedo hacer cosas aquí? Qué bien. Alta tecnología. No lo tenemos en la red, Juan Carlos. Eso tienes que cortar. Entonces es una ventaja, ¿no? Si eres político y pagas mucho menos impuestos, porque es mucho menos. Aquí son el 18%. Si pagas el 18% sobre la deuda pública o el 3% o 4%, y si estás muy endeudado, el 100% del PIB, ya pueden hacer cálculos cuánto es. Tienes mucho más. Te ahorras tanto en intereses, puedes comprar un montón de votos para las próximas elecciones. ¿Verdad? Ya los tienes ganado. ¿Por qué aquí la diferencia con Grecia? Porque eso no se reduce. ¿Alguien lo sabe? Porque Grecia no entra en 99 en el euro. No cumplió con los criterios. Luego se sabe que falsificaron sus cuentas para entrar en 2001. Pero ahí todavía no han hecho suficientemente para entrar. Balance of trade, sí, eso es si exportas, la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Y si tú exportas más, hay una tendencia que hace tu moneda más fuerte, o es señal de la fortaleza de tu moneda. Si tú importas más que exportas, quiere decir que tienes que endeudarte en el extranjero. Y si tú sigues endeudándote en el extranjero, eso al fin y al cabo hace tu moneda más débil. Si tú exportas más que importas, pues tú tienes activos, ahorros en el extranjero, inviertes en el extranjero y tienes unas reservas que fortalecen tu moneda. Entonces aquí vemos que Alemania con su surplus, con su superávit, hace una tendencia que el euro más fuerte, otros que es más bajo, ¿no? Y aquí creo que tenemos de 94 hasta 2009, cuando empieza la crisis del euro, y vemos que Alemania tiene un superávit y otros tagas, sobre todo lo que tiene aquí, un déficit. Y algunos me dicen, y eso también narrativa en Alemania, también, de que Alemania es el que más se benefició del euro, y dice, mira las exportaciones de Alemania. Pues ahí tenemos que volver a la acción humana individual. Si
soy un país y exporto. Exportar sería exportar servicios, sería yo vendo mis servicios a la universidad y recibo dinero. O si yo vendo mis libros o vendo mi ordenador al resto del mundo, a alguien de ustedes son el resto del mundo, entonces estoy exportando. Si yo voy a cortarme el pelo, estoy importando servicios del resto del mundo. Si yo me compro un coche, estoy importando bienes del resto del mundo. Entonces, ¿qué creen que me gusta más? ¿Qué mola más? ¿Exportar o importar? Exportar. Sí, claro, dar clases me gusta mucho, pero, digamos, a ver, si yo tendría que, no sé, trabajar en la construcción, estaría también exportando mis servicios al resto del mundo y eso, ¿usted cree eso mola más que comprarme un ordenador? No. Lo que mola es importar. O dicho de otra manera, si ustedes podrían decidir entre solo importar o solo exportar, ¿qué harían? Solo importar, ¿no? No trabajar, no vender nada y solo... Bueno, eso es lo que hace Italia. Bueno, eso es muy exagerado. Aquí se introduce, ¿qué es el unit labor cost o coste por unidad? Mira los salarios, pero mira también la productividad. Es decir, si el salario es constante y la productividad aumenta porque se utiliza digitalización, etc., GPT, por ejemplo, entonces con el mismo salario produces más. ¿Qué quiere decir? Esto baja. La competitividad baja, el coste laboral en unidades producidas baja, ¿vale? Entonces, si tú tienes aumentos en la productividad y no subes los salarios, la competitividad del país aumenta. Y si si los salarios suben más rápido que la productividad, esto sube y la competitividad del país baja. Entonces eso vemos aquí. Los países del sur, a partir del año 2000, entran en el 99 entran en el euro, los salarios suben muchísimo más que la productividad. ¿Qué quiere decir? Que esos países son menos competitivos. Se ha utilizado la burbuja para subir muchísimo, el auge en España, por ejemplo, subir muchísimo los salarios. Y claro, España es menos competitiva con esta subida, mucho mayor que la subida de la competitividad. Entonces, claro, subida grande de los salarios, ¿quién se ha beneficiado de ello? Los trabajadores ahí en los países mediterráneos y Irlanda, pues muy bien. Han subido mucho, los salarios han subido más que la productividad. Comparación. Alemania. Alemania es el verde negrito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los salarios? Pues han subido menos que la productividad. Probablemente se han quedado estancados y la productividad ha subido, por lo cual ha aumentado mucho la competitividad de Alemania, también de Austria. Entonces, si miramos quién se ha beneficiado del euro, vemos aquí, eso es ventas minoristas, el consumo. Entonces, si Alemania se ha beneficiado tanto del euro, pues el consumo debería haber disparado, ¿no? Pues hasta la crisis del euro, no. Comparación, Estados Unidos, Francia, de 100 a 140, casi el 50% ha subido el consumo en Francia
en estos 15 años. Alemania y UK también. Luego España, tenemos aquí también que solo en el 2000 al 2008 ha subido casi el 25% el consumo. Luego con la crisis baja, pero en 2009 todavía está 10% más alto, mientras que en Alemania. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no ha subido en Alemania? Sí. El consumo. El consumo, ¿no? Porque los alemanes lo han ahorrado y como han visto, los salarios se han quedado básicamente estancados. Entonces, por eso no ha podido subir. Mientras que en España o otros países los salarios han subido muchísimo, por lo cual también han podido consumir más. Es decir, eso es la directa consecuencia de los anteriores, de esto, que la competitividad en costes laborales, que son los salarios en comparación con la relación con la productividad, bajados. Y aquí vemos, ¿dónde está España? España, desde 2000 hasta 2010, han subido casi 20% los salarios en términos reales, es decir, más que la productividad. Sí, la productividad también ha subido, pero los salarios aún más rápido. Y algo tiene que ver, ¿se acuerdan de que la inyección de nuevo dinero lleva a la redistribución? El primero que los recibe, que ustedes no reciben cartas del Banco Central Europeo, y otros sí reciben, porque alguien recibe el nuevo dinero del Banco Central Europeo. Ustedes no, pero alguien lo reciben. Sube no sé, a lo mejor al 10% al año. Y alguien es siempre el primero, alguien tiene que ser el primero. Y aquí tenemos esto al nivel de países. Y donde la masa monetaria ha crecido más. Pues, claro, no es siempre la misma arriba, pero vemos que España, en 2007, burbuja total, incrementa casi el 20% al año la masa monetaria en España. Si el nuevo dinero llega a España para financiar la compra de nuevas casas o la reventa. Tenemos aquí Italia, bastante alto también. ¿Quién está casi siempre por debajo? Sobre esa Alemania. Bien. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué Alemania se dejó el marco con todas las desventajas que vemos aquí? ¿Son tontos o qué? ¿Qué pasa aquí? No, el 70% de la población no quería el euro, quería conservar el marco. Pero claro, a ellos no se puede hacer referéndum sobre eso en Alemania. No puedes darle responsabilidad a un pueblo que ha elegido a Hitler, no puedes darle esta responsabilidad. No, los políticos lo tienen que decidir. Entonces los políticos decidieron ir al euro. La población no, ellos querían el marco. Las élites políticas querían el euro porque, por un lado, porque el Bundesbank también les estorbaba, siempre, porque no inflaba mucho. Y pobre negociador frente a los vencedores de la Segunda Guerra. Tienen que pensar que cuando cae el muro de Berlín, los rusos están en el este, los franceses, los ingleses y los Estados Unidos están con sus tropas
Han escuchado de Ramstein, ¿no? Sobre todo, probablemente que hace unas semanas había ahí un cumbre en Ramstein de qué armas enviar a Ucrania para luchar contra los rusos, ¿no? Ramstein es una base gigante de Estados Unidos en Alemania. Bien. Entonces, para poder reunificarse, está obvio, se necesita el OK, el placet de los aliados, de los ganadores. Entonces, todos esos dos no querían mucho, o no les gustaba mucho la idea que Alemania iba a reunificarse. Entonces, François Mitterrand dijo, esos han dicho algunos de sus consejeros, que si vosotros os queréis reunificar, queremos una garantía, queremos ver vuestro compromiso con el proyecto europeo. Tenéis que sacrificar el marco y introducimos una moneda común, el euro. De hecho, Mitterrand dijo lo siguiente, en 90, o después de la caída del muro: si no vamos adelante con la integración europea y el euro ahora, vamos a tener una situación como en 1913. ¿Saben qué pasó o qué año es 1913? Sí, un año antes, ¿no? Un año antes de la... Sí, con mucha tensión, un año con mucha tensión. Y eso, claro, Alemania luchó dos guerras mundiales con dos frentes, con enemigos todo alrededor. Y ahora, dice Mitterrand, si os reunificáis y no dejáis el marco, la situación se va a poner un poco fea, ¿no? Entonces yo lo veo como una amenaza clara, ¿no? Entonces, Helmut Kohl, que era el canciller, dejó el marco. Y es otra frase. El dominio alemán, ¿no? El poder, la bomba atómica alemana, el marco, ¿no? Cuando ellos suben los intereses, ellos también tenían que seguir si no quieren la devaluación. Entonces, quieren el control sobre la política monetaria en Europa. Porque antes del euro, quien hacía la política monetaria en Europa era Alemania. Los holandeses, por ejemplo, cuando hacían sus consejos, simplemente, viene ahí y dicen, el Bundesbank ha subido 50 puntos básicos. Y solo hacen eso, ¿cómo se dice eso? Y con eso quiere decir, pues lo hacemos también. Era básicamente una zona marco. Los otros se orientaban a lo que hacía el marco. Y esta influencia del Bundesbank ya se ha eliminado. Solo hay que ver los presidentes del Banco Central Europeo. El primero era un holandés, luego Trichet, y después de Trichet iba a ser un alemán, eso era de acuerdo, la potencia económica número uno, y supuestamente no era el euro era ejemplo o seguidor del marco. Entonces, después de Trichet iba a haber un alemán, iba a ser Axel Weber, pero Axel Weber que ve en 2010 o 2012, no lo sé, que ve que no tiene mayoría en el Consejo, porque ahí todos tienen un voto. Es decir, Malta tiene un voto y Alemania tiene un voto. Y ve que no, para lo que él cree que debería ser la política monetaria para Europa, ve que no tiene mayoría, entonces él dimite o dice que no me voy a presentar. ¿Qué viene después de Trichet? Francés. Eso es Mario Draghi. ¿Qué nacionalidad es? Italiano, sí. Político, ¿no? Luego va a ser presidente de Italia.
Y después de Draghi se pensaba que iba a ser Jens Weidmann, que era el presidente del Bundesbank. Pero no. ¿Quién viene después de Mario Draghi? ¿Quién tenemos ahora? Bueno, Ursula von der Leyen era que como Weidmann no va a ser presidente del Banco Central Europeo, lo ponemos a Ursula como presidenta de la Comisión Europea para no perder, para no quedar mal. No, pero ¿quién es el presidente del Banco Central Europeo? Es francesa, Lagarde. Madame Lagarde, ¿ya? Christine Lagarde, que era antes ministra en Francia, esta política francesa. Entonces, cliché, francés, italiano, francés. Bueno. Esa es la influencia del Bundesbank. Esa es la influencia que se ha eliminado del Bundesbank. Ya tienen todo el control. ¿Ya? Bueno, ella, el Brexit. Ya. Bien, eso ya hemos dicho. La independencia del Bundesbank tampoco gustó a la clase política. También, como Alemania está muy regular en términos laborales o medioambientales, una manera de tener una ventaja competitiva es decir, pues nosotros en Alemania, las empresas grandes, ya nos hemos adaptado a estas regulaciones tan fuertes medioambientales y laborales. Si imponemos esto a nuestros competidores en Italia, Portugal, Grecia, van a tener problemas a cumplir. Entonces, las grandes empresas alemanes también estaban en favor de este proyecto europeo y el euro para la armonización de estas regulaciones. Y los exportadores, grandes exportadores, también. No el alemán común de la calle, porque si tiene una moneda más débil, puede consumir menos, pero los exportadores sí. Y luego, como he dicho antes, Italia, por ejemplo, estaba al borde de la quiebra, y si el gobierno de Italia quiebra, pues hay una crisis bancaria en Italia, y luego esta crisis puede ser muy grande y afecta también negativamente a Alemania. Entonces, los bancos alemanes también estaban en favor del euro. Bien. Ahora, eso era la historia. Ahora vamos al nivel de teoría monetaria. Aquí tenemos el monopolio de creación de nuevo dinero, que es muy difícil de resistir, y eso es aquí, por eso aquí tenemos la parábola del anillo, ¿no? Que el anillo de poder, si lo tienes, pues casi eres irresistible de usarlo, ¿no? Si tú tienes el poder de imprimir dinero, ¿quién no lo haría? Para ayudar a los amigos, ¿no? Para hacer algo bueno, ¿no? Para financiar lucha contra el cambio climático. No, eso hacen ahora. Primer paso, la impresión. ¿No? Se gasto en un coche, subo a precios de los coches, pero no hay más coches, ¿no? Y luego el vendedor de coche tiene el nuevo dinero y él se gasta abrigo, entonces el precio de los abrigos sube y así. Lo que he dicho antes, el nuevo dinero que se introduce en sitios específicos. Lo mismo con un falsificador de dinero. Un falsificador de dinero, pues se compra un coche y luego el vendedor del coche se compra un abrigo y así los precios suben. Todos los precios suben. Bueno, aquí tenemos cómo se crea el dinero en el sistema de Europa, en el sistema monetario europeo, monetizando los gastos estatales, ¿no? Los gobiernos les gusta mucho gastar. ¿Por qué?
porque así muestran que hacen algo y la gente piensa que necesita el gobierno porque hace cosas, educación, etcétera, y pueden gastar, pueden comprar abortos, pues subimos las pensiones. Entonces, les gusta gastar. No les cuesta tanto imponer impuestos porque la gente no le gusta los impuestos. Entonces, ¿cómo se puede financiar el gasto? O con impuestos o con más deuda. Entonces, mucho más atractivo con más deuda, porque los impuestos no gustan a nadie. Entonces, si un gobierno gasta más que recibe en impuestos, por la diferencia que hace, imprime papeles que ponen en esos papeles letras del tesoro. ¿Y qué hace con esos papeles? Lo da. El sistema bancario también, por crear dinero de la nada con la reserva fraccionaria que tiene, simplemente en sus libros, produce nuevo dinero y compra estos papeles que ponen letras del tesoro. Y con esas letras del tesoro, ¿qué hace el sistema bancario? Se refinancia con el Banco Central Europeo. Y antes, el Banco Central Europeo no compraba bonos estatales, no compraba las letras del tesoro. Lo que hacía era, y lo que hace todavía, da préstamos a los bancos. El Banco Central Europeo produce nuevo dinero en su ordenador y lo presta a los bancos a un tipo de interés, pero dice, queremos una garantía que el banco, ¿qué pasa si tú quiebras y no puedes pagar? Danos una garantía, danos un colateral. El banco dice, pues, pero hay estas letras de tesoro como garantía. Entonces, ¿qué ha pasado? El Banco Central Europeo ha aumentado la masa monetaria financiando indirectamente los gastos del gobierno. Entonces, para el gobierno, muy bien, ¿no? ¿Sí? Solo ha tenido que imprimir estos papelitos y ha puesto letras de tesoro y tiene nuevo dinero. Pero claro, son deudas, tiene que pagar intereses. Entonces, paga intereses a estos bonos que los intereses recibe el Banco Central Europeo, pero esos intereses, si el Banco Central Europeo compra los bonos, los recibe el Banco Central Europeo directamente, y el beneficio que hemos dicho del Banco Central Europeo vuelve al gobierno. Fenomenal, ¿no? Imprimo estos papelitos y luego pago unos intereses, pero gran parte de esos intereses vuelven a mí. Gasto, pero no pago, no tengo que pagar. Pero ustedes podrían decir, ¿qué pasa cuando vence el bono? Cuando vence. Porque esos son los intereses. Cuando vence el bono, entonces el gobierno tiene que pagar o no, tiene que subir los impuestos, ¿sí o no? Bueno, imprime nuevas letras del tesoro para pagar a los viejos. Y así nunca paga. Bueno, y eso hacen todos los países del mundo. Todos los países lo hacen así. La Reserva Federal también compra Treasury Bonds. Bueno, sí, es un poco complejo. Lo he intentado de esquematizar con el folio anterior. Es complejo, pero detrás está simplemente que se está produciendo nuevo dinero para el gobierno se lo gasta. Y así el público general no suele entenderlo. Bueno, entonces el euro es un proyecto político. Hemos hablado mucho sobre las historias, los intereses políticos detrás. Que es un paso que lleva a la centralización, porque hay una nueva institución centralizada que es el Banco Central Europeo. Además, lleva a crisis, y las crisis, siempre hay crisis, pues se rescata y luego se da más poder a la entidad central. Empieza a tener un Estado europeo propio. Bueno, el poder monetario alemán le hemos dicho sí, adiós, y permite la financiación de déficits excesivos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento dice que solo se puede tener un déficit del 3% y una deuda del 60% del PIB. Y ahí vemos que el año pasado que no se cumple. Ahora, el euro es una tragedia de los bienes comunales y es la tesis principal del libro y por eso el título del libro obviamente también es una tragedia. El título realmente es por eso, porque es una tragedia de los bienes comunales. ¿Quién sabe qué es una tragedia de los bienes comunales? Una tragedia de los bienes comunales es cuando hay un recurso que no tiene propietario y muchos usuarios, mucha gente lo puede explotar. Un ejemplo principal son bancos de pescado en el océano. No son propiedad privada de nadie, pero todo el mundo lo puede pescar. Muchos pescadores lo pueden pescar. ¿Qué es el resultado?
Pues el incentivo es explotar este recurso al máximo, porque si yo no lo hago, otros lo pueden hacer. Si yo no pesco estos peces, pues el otro pescador va a venir y pescarlo. Y aunque haga un pez muy joven, no lo voy a volver al mar, porque si no, el otro pescador va a ver. Entonces, hay una sobreexplotación y puede llevar hasta la extinción del recurso. Todo lo pueden explotar, hay un incentivo de explotarlo al máximo, sin pensar en el capital, porque no es propiedad de nadie. Sería diferente si el banco de pescado sería propiedad privada. Si fuese propiedad privada, los incentivos son distintos, porque entonces digo, pues este banco de pescado es mío, solo voy a pescar una cantidad que es posible que se recupere el stock del banco de pescado. Porque si yo pesco demasiado, se reduce el tamaño y voy a ser más pobre. Reduzco el valor de capital, de mi capital. Igual con un bosque, ¿no? Un bosque privado. Yo solo talo árboles que al mismo tiempo crecen nuevos. Si no quiero que baje el valor de mi capital, solo puedo talar unos pocos, por 10%, lo que sea. 13 al 10%, digamos. Si el árbol es de todo el mundo, y todo el mundo que quiere puede talar, ¿qué va a pasar? Pues va a desaparecer muy rápido. El bosque, bueno, es una tarjeta de bienes comunales. Ahora, con el euro, repetimos cómo es. El gobierno tiene un déficit porque gasta más que recibe en impuestos, por la diferencia imprime unos bonos, que se puede utilizar como colateral, se produce nuevo dinero que se distribuye. Hay una redistribución. Esta de la redistribución, que los primeros reciben el nuevo dinero, ganan a costa de los últimos, se llama efecto Cantillon, en honor de Ricardo Cantillon. Ahora bien, esto, por ejemplo, este político griego dice que quiero ganar las próximas elecciones, entonces prometo subir las pensiones, etc. Entonces gana las elecciones, lo tiene que cumplir, o al menos intentarlo, entonces imprime estos bonos griegos, son monetizados si el Banco Central produce nuevo dinero y se gasta en Grecia y los precios, ¿qué hacen? Suben. Y si los precios son más altos en Grecia que en los otros países, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los griegos con el nuevo dinero? ¿Dónde van a comprar? Fuera. Van a empezar a comprar en otros países. ¿Y qué va a pasar con los precios en los otros países? Suben. ¿Quién paga entonces, o quién paga parte del gasto público griego? Extranjeros. Extranjeros no votan en Grecia. Genial, ¿no? Yo como político griego hacer promesas para comprar votos, regalitos, y lo pagan los italianos, los españoles, los alemanes. La economía puede externalizar los costes a extranjeros. Como resultado, suben los precios, ¿y qué pasa con el poder adquisitivo del euro? Baja, ¿no? Ahora bien, este mismo incentivo que tiene el griego, lo mismo tiene el francés, y el portugués, y el italiano, y el español, y el alemán. El incentivo tenía un déficit que se monetiza, se imprime más dinero y se externaliza o se imponen los costes a extranjeros. ¿Cuál es el recurso común que se explota? No es un banco de pescado ni es un bosque, ¿qué es? Es el poder adquisitivo del euro. Es la tragedia del euro, la tragedia de los bienes comunales. Es el poder adquisitivo del euro que se puede explotar a través de déficits que se financian con la producción de nuevo dinero. En esta carrera solo se puede ganar si tienes un déficit más alto que los demás. Y eso es diferente a los pescadores. Los pescadores siempre ganan si pescan. Otro ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí una máquina de imprenta de dinero. Y todos lo podemos utilizar. Entonces yo primero lo utilizo
imprimo unos euros y eso es nuestra economía y lo empiezo a gastar, compro cosas y los euros. ¿Dónde quedas los precios? Suben, que van a ser ustedes. Pues yo imprimo también y compro cosas, los precios suben más. ¿Cómo ganas? Solo si imprimes más de los demás. ¿Y qué va a pasar? Muy rápidamente. Va a haber una hiperinflación. Va a haber una hiperinflación. Entonces, la pregunta científica que hay que hacer es, ¿cómo es posible que el euro todavía existe? Porque debería haber desaparecido en la hiperinflación. La respuesta es, bueno, la respuesta rápida es que se conocía estos problemas y por eso se estableció el pacto de crecimiento, de estabilidad y crecimiento, que pone un techo para el déficit al 3% del PIB. Es como decía a los pescadores, tenéis una cuota, ¿no? Sois 10 pescadores y podéis pescar 10 toneladas al año, o al mes, o a la semana. Está prohibido pescar más. ¿Para qué? Para que no se sobreexplote el recurso, para que no desaparecen los peces. Y aquí lo mismo. Aquí la cuota es el 3% del PIB. No podéis explotar el bien común, el poder adquisitivo del euro, más. Solo podéis tener un déficit del 3%. Problema. Que con los pescadores hay un gobierno que controla y castiga. Con los países de la zona euro no hay un superestado europeo que lo controla y castiga. Es más bien es que los pescadores dicen, o vamos a hacer un acuerdo voluntario, pues nuestro objetivo es no pescar más que 10 toneladas. Vale, y si alguno pesca más, no pasa nada. De hecho, este 3% se ha infligido más que 100 veces, a lo mejor ya 200 veces. Y nunca ha pasado nada, ninguna penalización. Aquí está. El año pasado y los otros países, similar. Entonces, ha sido un fracaso el pacto de estabilidad y crecimiento. Entonces, en mi libro digo, hay 3 opciones cómo se puede solucionar o qué va a pasar con esta tragedia de los bienes comunales. El primero es que se rompa. Por ejemplo, Alemania dice, no queremos participar en eso porque nuestra población es muy aversa a la inflación, no vamos. Rotura, primera solución. Segunda, se impone de verdad el pacto de estabilidad y se cumple. Al 3%, al 2%, al 1%, al 0%, pero se cumple. Entonces la carrera de tener más déficit que los demás para beneficiarse a costa de los demás desaparece. Y la tercera es tener un superestado europeo que redistribuye entre los países y hace políticas fiscales comunes para la redistribución. Entonces ya no hay solo estos pescadores aquí independientes, sino hay un superpescador, superestado, que luego da peces a quien lo necesite. Bien, entonces, esas son las opciones lógicas que quedan. Claro, eso implica también que
se premia a los más responsables, los que tienen déficits más altos, pero el déficit más alto tiene también un coste que hace tu economía menos competitiva. Por ejemplo, si Grecia tiene un déficit muy alto y lo financia con la creación de nuevo dinero, tiene un déficit más alto. ¿Por qué? Porque sube las pensiones, sube los salarios, gasto público. Normalmente tendría un desempleo, un paro muy alto, pero como se puede enrollar, pues la gente que estaría en el paro, ¿cómo lo absorbe? Pues proyectos públicos, reduce el tiempo laboral, es decir, baja la edad de pensiones. Cuesta muchísimo, pero como se puede financiar con nuevo dinero, el resultado es que es muy incompetitiva. Se reduce la competitividad porque los salarios son demasiado altos. Hay estados de bienestar superinflados que se mantienen gracias a estos déficits, pero implican una reducción de competitividad. El libro escribí en 2010, diciendo que hay estas tres opciones. Primero, la rotura. Segundo, se reducen los déficits, se ponen penalizaciones, austeridad. Eso implica austeridad, reducir los estados de bienestar, reducir las pensiones o la edad, subir la edad de jubilación, todo eso implica. Y el tercero, se instala un superestado europeo, bonos de la Comisión Europea, y hemos visto tendencias en las tres direcciones. Hemos visto intentos de hacer más severo el pacto de estabilidad y crecimiento, que ha fracasado. Hemos visto tendencias y partidos que han querido salir del euro, no ha pasado. Bueno, el Brexit ha pasado, pero no estaban dentro del euro, pero hay estas tendencias centrifugales. Y luego hemos visto, por ejemplo, eurobonos, ¿no? Con la pandemia se ha aprovechado para los llamados Next Generation Bonds. Suena muy bien, pero es algo impensable hace 15 años en Alemania, pues que linchan, porque eso no era la idea. Se prometió a los alemanes de que no, de eso el Tratado de Maastricht dice que no se debe rescatar a otros países. Entonces, tenemos estas tendencias al superestado europeo también, y el futuro va, y ahora tenemos una inflación bastante alta. Entonces, vamos a ver a dónde va a llegar. Todavía está abierto el camino.